Buenas tardes a la audiencia. Los saludo a todos en el nombre de Cristo. Que la misericordia de nuestro Señor sea con ustedes y conmigo. La reflexión que he preparado para el día de hoy se llama Mene Mene Tekel Upharsin. Y esto viene en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 25. Y se traduce, no sé si todos recuerdan la historia, cuando el rey Belsasar tuvo un sueño de una escritura en la pared, un descendiente directo de Nabucodonosor, y el único hombre en el reino capaz de interpretarlo fue Daniel. Las palabras que él vio fue Mene Mene Tekel Upharsin, que traducido es: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Y Upharsin o Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Miren, hoy vamos a estar hablando de falsos pastores, de falsos profetas. Vamos a estar hablando de ovejas ignorantes, de sepulcros blanqueados, ovejas que no saben diferenciar quién es el lobo y quién es la caperucita. Vamos a hablar de los oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Vamos a hablar del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Vamos a tratar de tocar de todo un poquito, pero sobre todas las cosas vamos a ver cuál fue el ejemplo que nos dejó Jesús en el Nuevo Testamento cuando Él caminó sobre esta tierra. Esa es una de las cosas primordiales que yo quiero tocar. Miren, hoy en día hay una polémica actual muy grande en las redes, donde quiera, donde los pastores están siendo vistos, son figuras de influencia, pero no por el lado bueno. Vamos a ver que hay muchos pastores que están negando la eficacia del evangelio, que están predicando un evangelio ficticio, porque el evangelio que Cristo nos dejó no fue el evangelio ni de la codicia, ni el evangelio de la ostentación, ni del evangelio del orgullo propio, de esa codicia que estamos viendo hoy en día. Miren, estos pastores que últimamente ya no se les llama ni pastores, se les están llamando influencers de la fe, porque están viendo la fe como un comercio. Ellos comercian con la fe del ser humano, y cuando digo comercio es porque te están vendiendo un evangelio que dista de la verdad. Mira, estos pastores tienen el don de la oratoria, ellos se expresan bien, ellos hablan de forma emocional, ellos te convencen, ellos te sacan las lágrimas, tocan tus sentimientos y al final te sacan el dinero, porque ellos son manipuladores expertos. Entonces, mira, vamos a ver cómo eran los pastores en los tiempos de Cristo, cómo eran los llamados a pastorear la grey, incluso en el Antiguo Testamento. Entonces, mira, estos pastores por fuera lucen bien vestidos, ellos tienen sonrisas estudiadas, ellos tienen ademanes educados, pero todo en ello es falso, todo es una falsedad, porque ellos es como hacer una inversión en uno mismo. Entonces, ellos, para hacer más creíble su papel y para obtener mejor provecho, ellos utilizan todas estas cosas, todos estos adornos, ademanes, palabras bonitas, seductoras, porque si usted no se ha dado cuenta, usted es la víctima y a usted hay que convencerlo. Miren, no en esto están todos los pastores. Esta reflexión está dirigida a aquellos pastores que ven la fe como una ganancia, que ven el evangelio como un medio de ingreso, una forma de ellos tener su respaldo económico para vivir en esta tierra. Entonces, no voy a generalizar porque no es así. Hay muchos hombres de Dios que son hombres íntegros, hombres genuinos, que como dice la palabra, merman ellos para que crezca Cristo en ellos. Son hombres que hombres que aman la fe, hombres que aman al prójimo, hombres que tienen un llamado al servicio genuino, a servir al prójimo y amar al prójimo. Pero no obstante, usted tiene que conocer la diferencia. ¿Cómo usted no va a saber cuál es el que está obrando bien, cuál es el que está obrando mal? Porque lo que hemos desviado es la mirada de Cristo. Cristo es el patrón. Si usted quiere ser una buena oveja, una oveja inteligente, una oveja con un conocimiento adecuado, no una oveja ignorante, usted tiene que mirar a Cristo. Si usted quiere ser un buen pastor,
un pastor genuino, un pastor que quiere seguir los pasos del maestro, usted tiene que mirar el molde y ese es Cristo. Entonces vamos a hablar algunas cositas, discúlpenme, vamos a hablar algunas cositas hoy de los tiempos actuales, cómo se está moviendo la fe en los tiempos actuales y cómo era la fe en los tiempos de Cristo. Miren, para poner esto en contexto, vamos a ver las diferencias. Entonces yo he sacado algunos punticos que usted le puede hacer ver la diferencia entre cómo está funcionando la fe hoy y cómo es la fe en los tiempos, cómo era la fe en los tiempos antiguos. Discúlpenme, tengo una pestañita que me molesta. Miren, las megas iglesias, es la primera, las megas iglesias. Vamos a hablar de la ostentación, todo esto por punto. Yo desarrollé el punto de las megas iglesias, de la ostentación, del amor desenfrenado por el dinero. Y aquí en el amor desenfrenado por el dinero, que es la parte que más tela tiene por donde cortar, vamos a ver cómo ellos justifican con textos bíblicos el amor por el dinero, cómo establecen negocios paralelos usando el nombre de la iglesia de Cristo y el evangelio de Cristo para beneficio personal. Vamos a ver también cómo ellos cobran por la palabra y vamos a ver cómo no tienen una transparencia financiera hacia la congregación ni hacia el público. Entonces vamos a tocar estos temas, vamos a tratar de hacerlo rapidito, porque yo quiero que usted entienda que estamos en tiempos peligrosos. Y si usted no tiene un conocimiento, o sea, no tiene un patrón, porque las épocas pueden cambiar, las generaciones pueden cambiar, pero la Biblia es inmutable, la Biblia es la misma. Entonces, no porque en este tiempo estamos viviendo más acelerado, con más desarrollo tecnológico, con quizás mucho más nivel de adquisición que en los tiempos antiguos, no por eso nosotros vamos a adulterar la Biblia. Nosotros tenemos que tener la Biblia como patrón. Usted vive en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XXIII. El patrón es la Biblia y la Biblia no se va a cambiar. Miren las megas iglesias. Estas megas iglesias, ya lo dice el nombre, son megatemplos, son megas estructuras, son iglesias gigantescas que se reúnen más de 2.000 personas. Hay algunas que llegan hasta 7.000 y 10.000 personas. Entonces, mira, en estas megas iglesias, a usted el pastor no lo conoce. Usted conoce al pastor de lejos porque usted lo ve allá en un podio predicando y usted está sentado allá en lo último, pero usted el pastor no lo conoce. El pastor no sabe tus problemas, el pastor no sabe tus debilidades. Si tú quieres consultar al pastor algún problema, explicarle alguna situación, porque estás buscando una guianza espiritual, usted tiene que hacer una cita. A veces las citas duran hasta meses y quien lo atiende no es ni el pastor. Estos pastores usted no se le puede acercar, no le puede dar la mano, no lo puede saludar porque tienen guardaespaldas. Entonces, mira, vamos a ver que esto es un fenómeno mediático, se ha convertido en un fenómeno mediático porque hay que, hasta para entrar a esta mega iglesia hay que hacer colas de hasta 2 horas. Entonces hay un despliegue de recursos increíble, un derroche, que eso es tremendo. Hay que pagarle staff, hay que pagar tecnología, hay que pagar, choferes. Aquello es terrible, aquello es un recurso, un derroche de recursos terrible. Pero lo más importante y lo que más llama la atención es que no hay una relación pastor-oveja. No lo hay. Él se para en el público, en el púlpito, él puede dar una enseñanza del amor, una enseñanza de la fe, pero usted tiene un problema diferente y usted necesita una consejería diferente, usted necesita una orientación, una guianza diferente y usted no tiene acceso a su pastor. Estoy hablando de tiempos actuales, cómo se está manejando la religión. Mira, aquí en estas iglesias el amor no se demuestra. No están presentes ni para orientar, ni para guiar, ni para aconsejar y muchas menos. Si usted tiene una crisis de fe, una crisis existencial de fe, usted no tiene una persona que le ayude. Entonces, mira, ¿cómo eran los tiempos de Cristo? Miren, en los tiempos de Cristo la iglesia se reunían en las casas. En Hechos 2, del 46 al 47. El pastor conocía a sus miembros, a cada uno de ellos. Y yo para esto le voy a leer un texto maravilloso que viene en Ezequiel, capítulo 34, del 1 al 10. Es importante que se los lea y voy a tratar de ser rápida. Vino a mí, Ezequiel hablando. Se llama el capítulo Profecía contra los pastores de Israel. Oigan esto. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Coméis la grosura y os vestís de la lana, las engordadas degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Señores, las ovejas es la representación de seres humanos. Dicen que degollan ovejas. Ellos están, es terrible el tráfico de fe. Aquí no se está preocupando por la oveja, aquí están degollando ovejas. Dice, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntare por ella. O sea, yo puedo seguir leyendo, pero léalo usted en su casa. Ezequiel 34, del 1 al 10. Voy a darle un pedacito más. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. No quiere estar en la piel de ningún pastor. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entonces aquí vemos, déjame poner la Biblia. Aquí vemos las funciones del pastor. Funciones del pastor. Tienen que fortalecer a las débiles. Tienen que curar la enferma. Tienen que vendar la perniquebrada. Tienen que volver al redil la descarriada. Tienen que buscar la perdida. Entonces el pastor tiene una función de protección, de alimentación, de atención, de salud, de guía, de guiar al rebaño y una protección de seguridad. ¿Cómo usted cree que en una iglesia de 12,000, 10,000, 8,000, 7,000, 5,000, de 2,000 para arriba, un pastor cumple esta función con sus ovejas? No las cumple. No las cumple y ahí están violando el mandato. Entonces, mira, vemos que cuando un pastor no conoce tu vida, no conoce tus problemas, no sabe si tú eres soltero, si tú eres casado, en qué tú estás débil, en qué tú necesitas ser fortalecido, no existe esa relación íntima, pastor-oveja, como usted, ese pastor puede cumplir bien sus funciones, ni les interesa conocerte. Entonces, mira, aquí vemos que en vez de esto, ¿qué hacen estos pastores? Mira, dicen que se comen la grosura de las ovejas, se apacientan a sí mismos. Esto es palabra de Dios literal, lo acabamos de leer. Se apacientan a sí mismos, degollan a la oveja engordada, se visten de su lana y se enseñorean de ellas con dureza y violencia. Pastores que se enseñorean de la congregación son tiranos, porque yo digo, esta es la última palabra. Cuando dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría, son personas autoritarias que ejercen como tiranos y es lo que ellos digan, aunque sea una cosa descabellada, aunque no sea lo que convenga a la congregación y al hermano, es lo que ellos dijeron. Entonces todas estas cosas se están viendo actualmente, pero ya vemos que desde la época de Ezequiel el Señor ha puesto sus ojos en los pastores y el Señor quiere que los pastores cumplan la función que hemos dicho, no que sean lobos rapaces abusando de sus ovejas. Miren, hay otro, Cristo enseñaba, mira, Cristo, un ejemplo de Cristo. Cristo enseñaba multitudes. Él enseñó a la multitud de los 3,000, los 5,000 y quién sabe si multitudes mayores, pero él no era pastor de esas multitudes. Él le enseñaba, pero él tenía su círculo. Él tenía su círculo estrecho, íntimo, los apóstoles, las iglesias de las casas, iglesias donde el pastor tiene control de su oveja, donde el pastor está ahí para su oveja, donde el pastor guía, protege, aconseja, está liderando una grey, está liderando un rebaño con su callado, con como debe de ser. Entonces, miren, otra cosa que está golpeando hoy por hoy a las iglesias es la ostentación de estos pastores. Déjenme decirte que estos pastores son una vergüenza para el evangelio, porque ellos no están solamente
haciendo su vida una vida de ostentación, una vida de como ellos la quieran vivir, sino que están trayendo un mal testimonio, no sobre ellos, sino sobre el evangelio de Cristo. Y Cristo no murió para que tú tengas tu Toyota del 2030. Cristo no murió para que tú tengas tu avión privado. Cristo no murió por eso. Cristo murió por las almas, los seres humanos, y esos pastores con su avaricia, con su codicia, ellos están dañándose, no ellos mismos, ellos no les importa. Ellos lo que están dañando en el fondo es el evangelio y el testimonio de Cristo. Entonces, miren la ostentación. ¿Cómo viven estos pastores en la actualidad? Señores, yo les estoy hablando a ustedes de pastores con aviones privados. No uno, hasta tres. Dave Copeland aquí en Estados Unidos, él tiene ese nivel de ostentación. Pastores que se mueven en yates, si ellos van a predicar a otra ciudad, ellos no se alojan en casa de un hermano. Ahora vamos a ver los textos. Ellos se van para hoteles 5 estrellas, los más caros, no tratan de economizar y de verdaderamente tienen un testimonio muy denigrante. Miren, en la actualidad, vamos a decirle cómo era en la actualidad, cómo es en la actualidad y cómo era en los tiempos de Cristo. En la actualidad viven en casas y mansiones multimillonarias. La gran mayoría tienen aviones personales de uso privado. Tienen negocios diversificados a nombre de la iglesia, pero las ganancias son solo para ellos. Tienen testimonio de poder, son personas poderosas, son personas ricas, viven y actúan como millonarios, viven y actúan como el mundo. Ellos no hay una humildad, ahí no hay nada de eso. Ellos no muestran humildad, sus artículos son relojes de marca, son los carros más costosos, son los bolsos de colección ilimitada. Ellos viven en una rampante violación de la humildad que Cristo nos dejó y nos enseñó. Miren, estas personas usan marcas exclusivas, perfumes exclusivos, artículos de edición limitada. Sus hijos van a las escuelas más caras y exclusivas, escuelas privadas. Ellos están rodeados de un sinnúmero de personal. Ellos tienen choferes, chefs, guardaespaldas, secretarios. Aquello es un derroche tremendo. Entonces, ellos están sumidos en todo tipo de tráfico de influencias, porque no hay diferencia en cuanto a usted ve un pastor en un aeropuerto, usted ve un pastor caminando, o sea, en cualquier lugar, en un mall, en un museo, y usted no sabe si es un pastor, usted no sabe si es un modelo, usted no sabe si es un millonario, usted no sabe si es un mafioso. No hay diferencia, porque ellos han adoptado todas las prácticas del mundo en todo tipo de ostentación y vanidad. Y no es que diga que anden envueltos en trapo, ni que anden con los carros con las gomas ponchadas, ni que anden oliendo mal. Yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que si usted se puede comprar una camisa de $50, usted se la compra de edición limitada de 2.500. Entonces, yo estoy hablando de esa ostentación, de esa mala administración, porque es que ese dinero tú estás administrando el dinero de la iglesia. Entonces, vamos a llegar a otros textos más que desglosan mejor. Miren, ¿cómo eran los tiempos de Cristo? Ya vimos cómo andan estos pastores hoy, en todo tipo de rimbombancia y ostentación. ¿Cómo eran los tiempos de Cristo? Miren, Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Le dice un escriba a Jesús: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Respuesta de Jesús en el versículo 20, Mateo 8:20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si usted tiene duda de si estos pastores están imitando a Cristo, aquí está este texto maravilloso. He oído muchas doctrinas en las redes de que Cristo era rico. Oigan las barbaridades, de que Cristo era rico porque los reyes magos, cuando fueron a ver a María en el mesón que estaba en el pesebre que Jesús nació, le llevaron regalos, y que esos reyes magos eran astrólogos enseñados de la escuela de Daniel. Voy a seguir por ahí para allá. Y que ellos le llevaron la herencia de Daniel a Jesús, y que Jesús era rico, Jesús era riquísimo, dicen ellos. Bueno, es verdad que le dieron regalos,
pero Jesús trabajaba con José en la carpintería, que hace un hombre rico haciendo muebles. Jesús, yo no digo que no tuviera un cuarto en casa de María y una cama, pero él no vino aquí a dormir, él vino aquí a caminar y él dormía donde le cogía la noche. Jesús caminaba kilómetros y kilómetros, o sea, millas y millas y millas a pie. Entonces aquí vemos que Jesús no tenía ninguna riqueza, Jesús no tenía una flotilla de camellos, ni Jesús tenía burros ni caballos. El único pollino de asno que montó fue prestado. Él no tenía bienes materiales pudiéndolo tener. Satanás a él lo tienta con riquezas. ¿Por qué Satanás lo tienta con riqueza y te doy todos los reinos del mundo y todas estas riquezas? Porque él no las tenía. Entonces, aquí vemos que Jesús no tenía, dice, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vamos a ver también cómo procedían los cristianos del primer siglo, que este ejemplo no lo he visto en esta tierra todavía y creo que me voy a ir sin verlo. Miren, ellos vendían Hechos 2 del 44 al 47. Hechos 2 del 44 al 47. Déjenme ver si se los leo aquí. Hechos 2, 44 al 47. Dice, todos los que habían creído, están hablando de la vida de los cristianos, de los primeros cristianos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ya después ustedes pueden seguir leyendo que perseveraban en la oración y perseveraban en partiendo el pan en las casas y todas esas cosas. Entonces los cristianos del primer siglo, ellos vendían todas las cosas y tenían todas las cosas en común y las repartían según las necesidades. Yo hoy por hoy en esta tierra nunca he escuchado jamás de que una iglesia hayan vendido sus propiedades, que estén organizados de esa forma, de que los más necesitados, el que tiene más, que compartían todas las cosas en común, la alimentación, esas cosas no las he escuchado. Pero así era como vivían ellos. Y tenemos la historia de Ananías y Zafira, de cómo ellos vendieron una propiedad y quisieron engañar al Espíritu Santo y vino sobre ellos muerte. ¿Por qué? Porque ellos compartían todas las cosas. Entonces, esto es el ejemplo de la iglesia primitiva. Vamos a ver que estos pastores, ellos se creen, señores. Miren, yo no sé si ustedes han oído hablar de Dante Gebel. Este señor ahora tiene aspiraciones políticas después de haber sido pastor toda su vida y él ahora, la homosexualidad no es un pecado, el aborto no es un pecado y que él nunca ha dicho que él es pastor, ¿no? Él es un mercader de la fe, obviamente, pero hasta eso así lo expresó, yo no soy pastor. Él es como está el título que le han puesto ahora, un influencer. Él es un influencer, ¿cómo se llama? Un orador motivacional. Cristo, bueno, es un negocio, porque si tú no eres pastor, miren, la profesión más honrosa que hay en esta vida es ser pastor. Porque tiene recompensa en esta vida y tiene recompensa en la venidera. Y cuando usted vea que usted es su título de médico, su título de arquitecto, su título de ingeniero, si usted no le salva, ni le libra, ni le justifica, eso delante de Dios carece de valor. Entonces, si usted es pastor y usted mismo está negando que usted durante tantos años, toda su vida, usted ha sido un pastor, no, yo no soy pastor, no los homosexuales, no, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, los abortos, no, eso no es homicidio, eso es, señores, y todavía la gente sigue yendo allí. Entonces yo verdaderamente para las ovejas tienen que despojarse de ese nivel de ignorancia, tienen que leer las escrituras, tienen que comprobar, señora, hay que pesar los espíritus, como un hombre que dice eso, porque ahora tiene aspiraciones políticas y está negando a Cristo, porque negar un pastorado es negar a Cristo mismo, y la gente sigue yendo allí. Y él sigue haciendo su trabajo. Esto es vergonzoso. Mira, estos pastores se creen miembros de la realeza. Ellos son escogidos por la divinidad. Ellos hacen acepción de personas. Ellos no se mezclan con el vulgo ni el populacho, porque ellos son ellos. Entonces, ellos no sienten compasión, no aman al prójimo, pero venden una imagen. La imagen de sepulcro blanqueado, muy hermosos por fuera, muy correctos, muy educados, con ademanes muy
muy perfectos, pero están llenos de carroña, están llenos de carroña porque ni ejercen la piedad, porque no aman al prójimo, porque los que están sirviendo es a sus propios vientres, como vimos en Ezequiel, se apacientan ellos mismos y ellos están aquí, ven el pastorado como un trabajo secular, no es algo de que ellos puedan hacerlo como Dios manda, porque ya ellos le cogieron el golpe, ya lo de ellos saben cómo sacar el billete, ya ellos saben qué palabras usar, qué canción ponerte, qué lágrimas sacarte y después pasar el cepillo. Eso es en lo que ellos están y la gente todavía no se da cuenta porque tienen el discernimiento bloqueado. Miren, vamos a ver otra cosa con estos pastores. Estos pastores, número uno, lo que están es sirviendo de obstáculo a los que verdaderamente van buscando el evangelio por fe. Y a Dios van a dar cuenta de eso, porque son manipuladores. Y cuando una persona de verdad de fe buscando el evangelio se encuentra con esta farsa. Miren, vamos a ver que estos pastores tienen un amor desenfrenado por el dinero. Vamos a ver cómo es ahora, cómo eran los tiempos de Jesús. Mira, tienen un amor desenfrenado por el dinero. Vemos en 1 de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No te dice el amor al sexo, no te dice el amor a la comida, no te dice el amor a cualquier otra cosa. Ellos te dicen, la palabra dice amor al dinero, es la raíz de todos los males, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Miren, ellos aman el dinero. ¿Por qué aman el dinero? Miren, porque el dinero da un estatus social, el dinero te da un nivel adquisitivo elevado. Tú no te cohibes de nada cuando tú tienes dinero. El dinero te da poder, te da reconocimiento público, te da posición social. El dinero, el problema del dinero con estas personas es que ellos llegan a un punto que ellos sustituyen a Dios por el dinero. Ejemplo, yo voy a salir bien de este problema judicial. No porque Dios me va a ayudar, porque yo puedo pagar el mejor abogado. Yo voy a salir bien de esa cirugía. No porque yo ore y clame y ayune, no, porque yo puedo pagar el mejor médico, el mejor profesional. Yo voy a, a estudiar la mejor carrera y me voy a graduar, no porque Dios te va a dar conocimiento, te va a ayudar a entender las cosas, no, porque yo puedo pagar el mejor tutor, el mejor maestro. Entonces, así es con todo. Yo voy a tener la mejor casa, porque la puedo comprar con dinero. Yo voy a tener el mejor carro, el más moderno, porque para eso tengo dinero. Entonces ellos llegan a un punto que ya ellos no resuelven su problema con fe. No, es que si Dios quiere, si a Dios le agrada, no, yo lo tengo porque yo tengo dinero. Entonces ya están sustituyendo a Dios por el dinero. Entonces todo esto, toda esta situación le va a aumentar a esas personas el ego, le va a aumentar la ostentación, le va a aumentar la vanagloria. Se creen la última Coca-Cola del desierto y en su mente ellos ya se igualan casi a Dios y superior a ti, se creen 1.000.000 de veces. Entonces esto es lo que sucede con el dinero por el poder adquisitivo del dinero. ¿Cómo era en los tiempos de Jesús? Esto es los tiempos actuales. ¿Cómo eran los tiempos de Jesús? Mira, los apóstoles tenían, por ejemplo, les voy a leer mejor el texto. En los tiempos de Cristo, Hechos 3:6. Estamos hablando del dinero, del amor desenfrenado al dinero. Mira, mas Pedro dijo, Hechos 3:6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. O sea, eran apóstoles, no se movían con cash, no se movían con efectivo, no eran solventes. Ellos estaban contando su centavito diario. Ellos no daban dinero, como dice la palabra, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Ellos daban el poder de Dios, pero no tenían dinero ni tenían un respaldo económico para cualquier situación. Aquí lo vemos. Entonces, mira, estos pastores hoy día justifican su amor al dinero con textos como estos. Y después se los voy a desglosar para que ustedes vean lo que significa. 1 de Timoteo 5:18. Pues la escritura dice,
No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ciertamente, ahora lo vamos a ver. Primera de Corintios 9, del 13 al 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Entonces, vemos que, vamos a ver, esto fue lo que vimos ahora. Esos son los textos que ellos utilizan. Vamos a ver qué significan estos textos. Mira, aquí yo les voy a leer dos cositas. Número 1, un versículo que viene en Lucas 10 del 3. Lucas 10 del 3, déjenme ver que yo aquí los escribí. Del 3 al 9. Lucas 10 del 3 al 9. Dice, esto es cuando Jesús está en una misión enviando a los 70. Y les dijo, y he aquí que yo os envío, Jesús hablando, como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y también esto mismo les dice cuando envía a los 12 apóstoles. O sea, Dios le dijo a ellos, no lleven cosas dobles. En tanto que se caminaba en ese desierto, y él incluso le dijo, no lleven sandalias de repuesto, no lleven bolsa extra, no lleven túnicas extras, no lleven alforja extra. Ustedes van a llegar a una casa y si la paz de esa casa es de acuerdo a la gracia de Dios, ustedes allí se van a quedar y ustedes allí van a beber y van a comer, porque el obrero es digno de su salario. Mira, el ser humano tiene 4 necesidades básicas para vivir que son indispensables. Número 1 es la necesidad de alimento. Usted necesita comida y aquí en la comida entran los sólidos y entran los líquidos, lo que usted bebe y lo que usted come. El ser humano tiene necesidad de un techo, porque ese techo usted le provee refugio, le provee abrigo. Esas son las necesidades básicas para vivir y el respirar. Usted necesita respirar, necesita un techo para cubrirse de las inclemencias del tiempo, de una tormenta, de una lluvia, de un granizo, del calor excesivo. También ese techo le da abrigo, le sirve como un refugio y tiene el alimento. Entonces Jesús, mira cómo lo desglosa. Él dice, entrar en aquella casa, come y bebe lo que os den. Ahí está el sustento. Ya están con el techo sobre su cabeza porque están en una casa y ya comen y beben. Dicen, porque el obrero es digno de su salario. Entonces estos pastores justifican sus yates, justifican sus aviones, sus carteras Hermes, con la justificación que el obrero es digno de su salario. Estos evangelistas, el pago por su trabajo al reino de Dios era comida, bebida y shelter, o sea, el refugio, la casa, el tener un techo sobre su cabeza. No está hablando de relojes Rolex, no está hablando de megamansiones, no te está hablando de ropa de diseñador. Entonces, ellos se hospedaban en casas de personas, de hermanos o personas que los recibían, y en estos tiempos, déjenme decirles que existían hostales, existían mesones, porque Jesús nació en un pesebre, porque el mesón estaba lleno, o sea que Jesús le podía haber dicho, vayan al mesón, vayan al hostal. Ellos se quedaban en casas y ese salario, esa paga de su trabajo al evangelio era la comida que comían, la bebida que bebían y el shelter, el techo sobre su cabeza que les proporcionaba refugio y abrigo. No te está hablando de excesos ni cosas de marca. Entonces, miren, vamos a ver que estos pastores no economizan, ellos no economizan. Ellos si van a ir a predicar un lugar, ellos no se quedan en casa de un hermano o de un pastor compañero, de un pastor que está a su nivel. Ellos se pueden quedar incluso en una habitación de un hotel porque hay habitaciones para todos los precios. Ellos van para 5 estrellas. Entonces, ellos viajan en charters privados, ellos no se hospedan en casa del hermano u hoteles económicos, ellos van al despilfarro porque
porque como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslos fiesta. Entonces ellos son pastores que no economizan el dinero de la grey, ellos no son buenos administradores de la economía que el pueblo de Dios ha depositado en ellos. Entonces todo esto es lo que se ve actualmente, todo esto es lo que se ve actualmente. Mira, otra cosa, estos pastores, déjenme poner la Biblia de vuelta. Estos pastores, tiempos actuales, establecen negocios paralelos usando el nombre de la iglesia y el evangelio de Cristo. Yo no sé si ustedes saben ahora la polémica que hay en las redes con la pastora Yesenia Ten. ¿Cuántos negocios no están bajo la umbrela de la iglesia y están bajo, ¿cómo decir? O sea, están como que registradas junto con la iglesia, pero sin embargo, no, esto no es lo que manda la palabra. Esto no es lo que manda la palabra. Miren, tienen todo tipo de negocios, restaurantes, incluso con bebidas alcohólicas. Oigan, señores, esto es increíble. Esto es increíble cuando Dios critica todas estas cosas. Entonces, mira, tienen guarderías, librerías, tiendas de moda, mercados, todo lo que usted se puede imaginar. Esa es la puntica del iceberg. Porque yo estoy segura, esa es la puntica del iceberg. Entonces, para ellos todo está permitido. Y como la iglesia todos estos negocios están bajo la sombrilla de la iglesia, ellos no pagan impuestos. Miren, señores, las iglesias son consideradas ONG, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucros. Entonces, cuando usted hace de toda esta mercadería, ellos lo hacen ver, hacen lucir a la iglesia como una corporación financiera internacional. Entonces ellos lo que están dañando es el testimonio del evangelio y están dañando la eficacia del evangelio, porque la gente no dice fulanito de tal, la gente dice la iglesia, la gente dice que los cristianos son ladrones, la gente dice que las iglesias están para exprimir al pueblo por causa de estos lobos rapaces. Cristo no murió por ese evangelio, Cristo no murió por este tipo de pastores. Entonces, miren, yo les voy a mencionar cómo eran los tiempos de Jesús, como en los tiempos de Jesús. Mira, ninguno que milita. Segunda de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo 2:4. Ninguna que milita en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo? O sea que si tú te envuelves mucho en los negocios de la vida, tú no agradas. Tíralo para el lado opuesto. Esto es lo que me está diciendo Pablo en 2 de Timoteo 2:4, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, no es que usted sea un pobre miserable razapastroso. Estamos hablando de personas que están comerciando con la fe, que se paran en un púlpito a hacerte oír lo que tú quieres oír y que tienen un mercado flagrante en el púlpito. Y ustedes, porque no yo no me dejo meter ese dedo, ustedes están siendo partícipes porque son ovejas ignorantes y ustedes también están dándole vida a un comercio de compraventa. Entonces hay que pesar los espíritus, hay que tener discernimiento espiritual, pídalo al Padre, porque yo no entiendo cómo las personas puedan, por ejemplo, ir a iglesias donde Ana Maldonado dice: a punto de dólar te meto en el cielo. Yo salgo de allí corriendo, señores. Entonces no tienen discernimiento, porque hoy las iglesias son vistas como club social y usted no va allí a salvar su alma, usted va allí a socializar, usted va allí a interactuar con sus semejantes y a ostentar, porque si la carterita de $30,000 de la pastora Hermes, yo me tengo que comprar una o de 30,000 o para arriba, porque caen en ese nivel de competencia. Entonces, mira, yo les voy a mencionar a ustedes negocios que Jesús pudo tener y no tuvo. No los tuvo, él era Jesús, pero él pudo tener negocio. Mira, Jesús podía tener carpinterías privadas. ¿Podía o no podía? Él era carpintero, él tenía experiencia, hasta en su currículum, experiencia desde niño, aprendiendo con José. Él podía tener negocios de carpinterías privadas. Él no tuvo. Él podía tener 5, 10, 12 hermanos trabajando en la carpintería y todo ese dinero de la carpintería repartírselo ¿a quién? A los pobres. Estoy hablando de época de Jesús. Él no tuvo carpinterías privadas. Jesús no tuvo una flotilla de camellos. No la tuvo, él andaba a pie. Jesús no tenía un caballo. Jesús no tenía una mula, como mencioné anteriormente, el pollino de asno y prestado. Jesús
le podía haber dicho a Pedro, vamos a tirar ahí una flotilla de 50 barquitos para pescado y el dinero se lo damos a los pobres. Jesús no hizo eso. Miren cuántos negocios pudo tener Jesús. Pudo tener negocios de perfumería y hermanas trabajarlas y el negocio para los pobres. Acuérdense del perfume de alabastro en el frasco de alabastro. Un perfume riquísimo y es carísimo. Jesús podía haber tenido fábricas, factorías de costura, coser linos y hermanos trabajarlo. Pudo tener negocios de alfarería y trabajar el barro, los cántaros, las ánforas. No lo tuvo. Jesús pudo haber tenido 5, 6, 7, un hostal. No lo tuvo. Pudo tener mesones, que ahí la gente se albergaba en los caminantes. Él nació en un pesebre, el mesón estaba lleno. No los tuvo. Jesús no se enredó en nada de este mundo de dinero. Él no le gusta mucho esa mezcla. Incluso pudiendo decir para los pobres. No lo hizo. Pero los pastores de hoy son mejores que Jesús. Ellos tienen de todo, librerías, guarderías, enfermería. Miren, señores, todo lo que termina en IA, ellos tienen de todas esas cosas. Y sin embargo, dicen que es para ayudar a la iglesia. Y en la iglesia hay viudas con necesidades. No reciben nada. En la iglesia hay pensionados que el dinero no le alcanza a fin de mes, no le dan de vez en cuando, ni un plan rotativo. En enero le toca a la hermana Juanita, en febrero le toca a Antonio, jubilados que tengo dentro de la iglesia, que no le alcanza la pensión, para que estiren, darle 300, $400. No, eso no existe. En la iglesia hay madres solteras, en la iglesia hay personas divorciadas, hay personas que se quedan de momento sin trabajo, hay personas que tienen un part-time. En la iglesia hay muchísima necesidad. Hay huérfanos, hay viudas, hay discapacitados. Señores, lo que yo le estoy diciendo es que estas iglesias, la gente que van, son de una élite diferente. Son personas que ya ellos no se consideran nosotros en la tierra y ellos en el cielo. Entonces, todo eso fueron todos estos negocios que pudo tener Jesús. Él pudo incluso haber abierto una escuela como Gamaliel, una escuela y dar enseñanzas y no sé, cobrar, porque no, si el dinero es para los pobres. Él no hizo nada de esto. Jesús no hizo nada de esto. Entonces, vamos a seguir. Miren, Jesús pagaba impuestos. Jesús pagaba impuestos. Mateo 17, 24. Le voy a leer el 27, pero empieza desde el 24. Mateo 17, 24, voy a leer el 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, es Jesús hablando con Pedro, cuando los recaudadores de impuestos fueron a pedirle impuestos. Sin embargo, dice Jesús, para no ofenderles, porque se supone que los impuestos los pagaban los extranjeros y Jesús era judío, Pedro era judío y Jesús le dice a Pedro, ¿y quién deben de pagar los impuestos, los extranjeros o los hijos? Y Pedro le responde, los extranjeros. Y entonces ahí Jesús le responde, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo y al abrirle la boca al pez hallaréis un estatero, dáselo por ti y por mí. O sea, le abrieron la boca al pez, le sacaron un estatero y pagó el impuesto por él y por Pedro. Pero también está el texto, que ahora no me acuerdo específicamente dónde viene, que dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, ¿qué están atrayendo todas estas iglesias con sus malos manejos, con su mal testimonio, con sus negocios no transparentes? Que las iglesias paguen impuestos. Muchas iglesias no pagan impuestos. Yo no sé cómo serán las leyes en todos los países, pero las iglesias, como son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, porque se supone que todo el dinero que ahí se mueve es para la obra, para el evangelismo, para ayudar a los pobres, para toda asistencia, porque tú no estás sacando ganancia, tú estás recibiendo y te estás dando. Entonces las iglesias no pagan impuestos, pero todos estos pastores avariciosos, todos estos pastores codiciosos, anhelantes de ganancias deshonestas, lo que están atrayendo es toda la mirada ahora de las miradas fiscales, atrayendo todas las miradas civiles para la iglesia, y la iglesia, no dudes tú, que dentro de un tiempo le digan, van a tener que pagar impuestos. Porque hay muchos negocios paralelos bajo la umbrella, bajo la sombrilla de la iglesia, que están recibiendo ganancias multiplicadas, y eso va a llegar un momento que lo van a querer fiscalizar, porque es que la avaricia es mucho, a ellos no les importa el daño que ellos les puedan hacer al cuerpo de Cristo. Miren, estos pastores cobran por la palabra, increíble. Yo les voy a leer cómo es ahora y cómo era en los tiempos de Jesús. Mira, cobran por la palabra en la actualidad. Ellos dan seminarios
diferentes niveles, nivel 1, 2, 3, 4, 5. Ellos dan doctorados, ellos dan conferencias, ellos dan cursos, talleres, capacitaciones, actualizaciones, actividades con el objetivo de profundizar tus habilidades y capacitarte en todas esas cosas aprendidas para que tú tengas una formación integral. Suena bonito, ¿no es verdad? Qué lindo suena. Todo eso hasta que tú sepas que tú tienes que pagar todo esto. Primer nivel. Seminario, primer nivel. Seminario de la fe. Primer nivel, 250. Segundo nivel, 200. Tercer nivel, 320. Y así, taca, 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 te van subiendo todo. Entonces, vemos que todo esto suena muy bonito, como dijimos, pero tienes que pagarlo cuando la enseñanza es gratuita. Miran, estos pastores actuales aman los regalos, los privilegios, tienen... cuando usted entra a sus redes, ellos tienen 5 o 6 formas de pago. Ellos tienen, si tú no tienes Zelle, ellos te tienen el Cash App, si no te tienen el Venmo, si no te tienen el Western Union. La cuestión es que tú no escapas. Tú no escapas. Entonces, miren, vamos a ver que a ellos les gustan las vacaciones pagadas, los almuerzos, los objetos costosos y otros privilegios, porque también hay un tráfico de contactos e influencias a los que ellos tienen accesos. Entonces, miren, vamos a ver ahora cómo eran los tiempos de Jesús. Estos son ellos. Vamos a ver en la época de Jesús. Primera de Corintios 9:18. No te dejes engañar, pueblo de Dios. Primera de Corintios 9:18. Pablo hablando. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo hacía carpas con sus manos. Pablo no abusó del evangelio. Pablo nunca pidió un centavo. Él predicaba gratuitamente. Mateo 10, del 8 al 10. Jesús hablando. La misión de los 12. Ya le leí la misión de los 70. Ahora vamos a ver la de los 12. Oye lo que le dice. Jesús a los 12. ¿A los 12 quién? Apóstoles. Sanad enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. O sea, los recibiste sin pagar. Todos esos dones maravillosos que el Espíritu Santo te da sin cobrarte un centavo. Entonces tú por administrárselo a otros vas a cobrarlo. No los vas a cobrar. Dice que de gracia recibiste, de gracia dad. Este es el ejemplo del verdadero evangelio. Le voy a leer otros textos. Mira, voy a leerle un pedacito en este que se me quedó. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Eso es cuando está enviando a los 12 apóstoles. Ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. O sea, no acapares nada, no lleves nada doble. Yo proveeré, yo soy tu provisión. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, 40 años en el desierto, dicen los salmos, dicen las escrituras, que en esos 40 años ni se les desgastó la ropa, ni se les desgastó el calzado. Dios es Jehová Jireh, pero el nombre sobre todo nombre, que es Cristo, le está diciendo a ellos, yo lleven nada doble, yo soy tu provisión. Entonces, hoy por hoy no es así, vemos que no es así. Entonces, vemos Mateo 21, de 12 al 13. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, dentro del templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían paloma. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Miren, estos pastores hoy día desde el púlpito, ellos anuncian sus comercios, ellos anuncian sus cadenas de sus tiendas de moda, desde el púlpito. No hay un respeto por lo sagrado, no hay reverencia. Ellos desde el púlpito anuncian sus libros de no sé cuántos dólares, 25, 30 dólares. Ellos desde el púlpito anuncian sus mercaderías, anunciando, o sea, discúlpenme, ignorando todo este texto maravilloso
maravilloso. Miren, usted sabe lo que es cuando él volcó la silla de los que vendían las palomas. Usted sabe que en el Antiguo Testamento usted tenía que llevar animales para ser sacrificados, para que sus pecados fueran borrados. Entonces, a lo mejor venía algún viajero apurado y su pecado lo que llevaba para ser perdonado y limpiado era 2 palomas, pero él no le dio tiempo a buscar sus 2 palomas. Y él llegaba al templo, allá afuera, a lo mejor en el atrio, él había cualquiera vendiendo palomas, le decía, dame acá 2 palomas, que yo tengo un pecado de esto para limpiármelo y presentarlo dentro del sacerdote. O sea, que si tú te ponías a ver, era algo de uso sagrado, eran las palomas que la gente iban a comprar para ser sacrificadas para ellos, limpiarse su pecado, y Jesús volcó todo eso, y es algo que no está ni ajeno a la iglesia, está relacionado, porque él necesitaba sus 2 palomitas, el pobrecito había caminado 20 millas, llega allí, no tiene paloma, mira, dame 2 palomas. Jesús le indignó eso. No quiero mercaderes, no quiero mercancía dentro del templo. Entonces es el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. Hoy por hoy no. Hoy por hoy ellos anuncian eventos y cosas y más cosas, y todo es, el púlpito se ha vuelto un lugar de mercado, un comercio en línea. Entonces, miren, quiero hacer una historia. Quiero leerle una historia aquí rapidito, se lo voy a tratar de sumarizar bien rápido, que esto viene para que usted lo lea con calma, son textos maravillosos. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 27. Le voy a resumir. Naamán, general del ejército sirio, tiene lepra. Sus criados le dicen, hay un profeta en Israel que si usted va, se la va a curar. Naamán hace el viaje con un séquito y se topa con Eliseo. Y Eliseo lo manda a bañarse 7 veces en el río Jordán. A Amán aquello no le gustó porque dice, hay mejores ríos en Samaria, en Siria hay mejores ríos, mira que yo venir hasta aquí. El hombre protestó, pero le dijeron su siervo, mira, si el profeta te dice que hiciera una cosa, más que vas a ser limpio, no la vas a hacer. Entonces él cogió y descendió al Jordán 7 veces, su lepra fue quitada. Al momento dicen que la carne se le volvió como la de un niño recién nacido. Yo no sé si usted sabe lo que es la lepra. Aquello es una enfermedad que es mutilante en todos los sentidos. A usted se le caen las orejas, la nariz, se le abren huecos, todas las partes así, blandas, todo aquello es terrible. Bueno, a lo que voy. Cuando Naamán fue sano, él estaba tan agradecido que él le dijo a Eliseo, quiero darte regalos, quiero darte cosas. El hombre estaba agradecido y no lo decía por malo. Es como que alguien a usted le haga un favor y usted dice, ay, ¿qué te doy? Yo te quiero agradar, yo te quiero agradecer. Y Eliseo le dijo, no me des nada, yo no acepto nada. Y él insistía y Eliseo le dijo, no acepto nada. ¿Cómo terminó la historia? Eliseo tiene un sirviente que se llama Gacy, no sé ni cómo se pronuncia bien ahora, Jesse. Y el criado, el sirviente Eliseo, está viendo todas las cosas. Este está dando, este no quiere agarrar. Bueno, se quedó ahí tranquilo, Naamán se va, porque Eliseo no aceptó la ofrenda que él le quería dar, el regalo en agradecimiento. Y Jesse le cae atrás a Naamán y Naamán vuelve. Eliseo no está viendo esto aparentemente y Jesse le dice a Naamán, mira, dice mi señor que les dé 2 túnicas o que le dé 2 no sé qué otras más cosas, les pidió algunos artículos y Naamán de lo más contento se lo dio, pero Jesse le dijo, mi señor dice, y Naamán se lo dio, Jesse lo aceptó. Cuando Jesse regresa le dice Eliseo, esto es lo que le voy a leer, y Eliseo dijo, viene en el versículo 25 de Segunda de Reyes 5, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Le dice Eliseo a Jesse, es tiempo de tomar oro, plata, todas estas cosas. Y entonces les continúa el 27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Oigan qué clase de situación, para siempre. Y salió delante de Eliseo leproso, blanco como la nieve. Señores, no se juega con las cosas de Dios. Si es de gracia, si recibimos de gracia, damos de gracia. Mira, ¿sabe qué puedes aceptar? Agua. ¿Sabe qué puedes aceptar? Quizás comida. ¿Sabe qué puedes aceptar? Quedarte en la casa de alguien, tienes techo.
tienes bebida y tienes comida. Ese es el salario que Dios te da. Aceptar un alfiler más, estás en pecado porque estás cobrando por la gracia, estás cobrando por el reino de Dios y eso es free. A ti te lo dio free. El Espíritu Santo, ¿cuánto te cobró a ti? ¿Cuánto te pidió por darte un don de sanidad? ¿Cuánto te cobró por darte un don de liberación, de expulsión de demonios, por aumentarte la fe, por darte inteligencia, sabiduría, revelación, interpretación, discernimiento? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te cobró el Espíritu Santo? Entonces tú recibes de gracia y vas a pagar por dar. Entonces el obrero es digno de su salario. ¿Qué cosa? Una bebida, una comida, tener un techo y estar cubierto. Ese es tu salario, no tu yate ni tu avión privado. Entonces, ¿vieron qué historia más maravillosa? Entonces, para ya terminar, vamos a hablar que en estos pastores no hay transparencia financiera hacia la congregación ni el público. Miren, cuando se mezcla la fe con proyectos lucrativos, ya no es un asunto privado, ya pasa a ser de interés público. Entonces, la iglesia como institución debe servir al prójimo, no al ecosistema comercial. Y como hemos visto, promocionar desde el púlpito libros o cualquier línea de productos para que la congregación compre, porque desde el momento que te están incitando a comprar, no te están viendo como un siervo de Dios, como un feligrés, te están viendo como un cliente. Entonces, mira, no se deben de promover incluso escuelas de formación ministeriales dentro de la iglesia si tú vas a cobrar por ellas. Esto no es agradable a Dios. Si tú lo vas a dar gratis, ok, promociónala, todo lo que tú quieras. Pero si tú vas a cobrar, no las promociones. Porque tu nivel de conocimiento, tu entendimiento, y si Dios te ha premiado con sabiduría por tú compartirle con tu prójimo, tú vas a coger ganancia. No promociones cosas que cuestan dinero dentro del templo. Entonces, mira, usted es visto como un cliente, no como un siervo de Dios. Entonces, muchas veces estos eventos ni hablan de la doctrina, te hablan de cosas generales, del amor, de la fe, cosas generales, pero no ponen el dedito en la llaga. ¿Por qué? Porque estos eventos, ellos lo que quieren es cantidad, no calidad. Ellos quieren que vaya el católico, que vaya el cristiano que está judaizando, que vaya cualquiera, porque mientras más personas van, más membresía, más dinero y más provecho, más ganancia. Entonces, mira, ellos están mezclando los patrimonios personales y empresariales con la fe. Y lo que debe hacer es una separación. Aquí la iglesia, el pastor inteligente debe hacer una separación de roles y tener una transparencia fiscal. Por ejemplo, iglesias que los miembros no saben ni en qué se utiliza el dinero. Señores, no es que yo quiera llevar una contabilidad, pero qué bonito fuera que dijeran, este mes se recaudó $4,000, $3,000, se van a determinar, por ejemplo, 1,500 en ayudas a hermanos necesitados. No me tienes que decir ni qué hermano, pero me gustaría ver que mi dinero se utilice en el necesitado, no en pagarle un viaje en primera clase al pastor para ir a hablar a cualquier lugar mientras se hospeda en un hotel 5 estrellas. ¿Entiendes? Porque yo apoyo para los que de verdad necesitan. No es que no apoya la obra, pero desglosa. Se recibieron $3,000, dimos 1,500 ayudas a necesitados, los otros 700 en todo lo que es los gastos de electricidad, internet, no sé qué cosa, no sé cuánto en esto, y quedó un fondo de $700. Qué bonito es hacer eso mensual, y a final de año que digan, la iglesia tiene un banco de tanto, por si una emergencia, cualquier cosa que se vea que el dinero, señores, si hay algo, ya lo dice la palabra, a raíz de todos los males, que el dinero que tú estás aportando está siendo bien utilizado, pero ¿sabes qué? De eso van a dar ellos cuentas a Dios. Entonces, mira, esto es así, ellos están mezclando todos los patrimonios, que eso es un desastre. ¿Cómo eran los tiempos de Jesús? Vamos a ver los tiempos de Jesús. Primera de Timoteo 3, del 3 al 7, pero yo le voy a leer que eran requisitos de los obispos, Dice, voy a empezar a partir del 3, y dice, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Se pueden codiciar ganancias deshonestas? Sí, aquí viene. Sino, las características de los obispos, sino sean apacibles, amables, no avaros,
Buen testimonio. Señora, hay que tener un buen testimonio. Buen testimonio de los de afuera. Que los de afuera, miren el rebolico que ha formado. La gente dice Nuria, señores, la periodista. Señores, yo le voy a decir una cosa. No dice la Biblia que todos mis pelitos están contados. No dice la Biblia que para tocarme un cabello Dios lo tiene que autorizar. Dios acaso no tiene poder para taparle la boca a un periodista. Señores, yo veo esto, que es que Dios está sacando las cosas a la luz. Los juicios del Señor van a empezar por su casa, no van a empezar por el mundo. Entonces Dios no quiere destruir a nadie, pero Él tiene que hacer estas cosas notorias para que la gente se llame a la reflexión, para que la gente recapitule. Un país tan pobre y tú con bolsos de 50,000, de 40,000 dólares. Eso es una burla al Evangelio de Cristo. Entonces hay que tener un buen testimonio desde afuera, que no lo están teniendo. Mírenlo aquí, requisito de los obispos, 1 Timoteo 3:7. Tienen que tener buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. El diablo está cazando y está tumbando y están cayendo muchos en esos lazos. Miren 1 Timoteo 3:8. Requisito de los diáconos, ¿vale? Ya vimos los de los obispos, vamos a ver de los diáconos. Versículo 8, 1 Timoteo 3:8, honestos, sean honestos, sin doblez, sin doble moral, sin doble cara, los sepulcros blanqueados y por dentro es maquinando, es la inmundicia, no hay amor, no hay fe, no hay obediencia, no hay reverencia, no hay nada, hay amor a ellos mismos y a este mundo. Entonces dice, honestos, sin doblez, no dado al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Concepto de ganancia deshonesta, aquí se lo saqué. Bienes o dinero que se obtienen mediante el engaño, la trampa, el abuso de poder o la falta de moral. Ahí tienen las ganancias deshonestas. Entonces dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba. Otra cosa, hoy por hoy se pone a cualquier Juan Dalo Palote que llegó sin un testimonio, no son sometidos a prueba. Señor, usted no puede tener en el ministerio, usted no puede poner en un frente ministerial a cualquier persona que no ha sido probada y pasada la prueba. Hay que probar los espíritus, no es el bla, bla, bla. Miren, esta generación está llena de profetas. Todo el mundo es profeta. Profetas que no oran, profetas que no ayunan, pero tienen más visión que Juan el Bautista, tienen más visión que Isaías. Profetas que me están diciendo bobadas que no me edifican cuando les voy a decir una cosa, pueblo de Dios. No me acuerdo ahora dónde viene, pero la Biblia es la palabra, pónganlo así en Google y le va a salir el texto. La Biblia es la palabra profética más segura. O sea, a usted le pueden dar una profecía, a lo mejor un pastor, mira, muévete a tal lugar a evangelizar, que hay muchas personas que tienen fe, pero no hay un pastor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Usted puede tener una visión, Dios le puede dar una profecía, pero señora, hay gente que hasta están, ¿cómo se llama? Cazando personas, este es tu mujer, este es tu esposo, haciendo desastre y el pueblo de Dios tragándose aquello. Miren, yo le voy a decir a usted una cosa, con los profetas actuales, profetas que si yo no sé tu testimonio, tú a mí no me vas a dar ninguna profecía, porque son profetas inventados, mentirosos, que buscan ego. Señores, estoy hablándole del 99,9. Yo no digo que haya 1%, oiga qué punto que sea un profeta de Dios, sea un profeta genuino. Estos profetas de hoy ven pornografía, adulteran, tienen un mal testimonio y Dios me dijo mentira. Si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere, en la Biblia está escrito el Apocalipsis, el fin del mundo. Lea la Biblia, interpreta la Biblia, vayas a textos griegos, hebreos, pida discernimiento. Quien te va a enseñar a guiar el conocimiento de toda la verdad, ¿quién es? El Espíritu Santo. No esté confiando en cualquier profeta mentiroso que usted no sabe ni cómo es su vida. Todo el mundo sabía cómo obraba Jeremías, todo el mundo sabía cómo obraba Ezequiel, y estas eran personas que su testimonio valía, pero los profetas de hoy día, ya le digo, no oran, no ayudan, no nada, y están profetizando mentira. ¿Qué voz te está guiando a ti? ¿Qué voz tú estás escuchando? Cuidado con eso. Miren,
Aquí vimos los requisitos, que estos también sean sometidos a prueba. Pastores que ponen a cualquiera a dirigir en la iglesia y no han sido probados. Mira, vemos lo que dice Tito 1:10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, esto es para los profetas, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, se refiere a los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca. Hay que taparle la boca, profetas mentirosos. Entonces dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí vemos el dinero en el medio. Si estos profetas profetizan por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, dice como dice Pablo, tapenle la boca. Hay que taparle la boca. Entonces, mira. Vamos a ver en Primera de Pedro. Ya, señores, ya prácticamente me quedan 5 minutos. Vemos aquí en Primera de Pedro 5, del 2 al 5. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado. Ahí viene otra vez el abuso de poder de los pastores, la imposición, la dictadura, la tiranía. No son amables, no convencen con dulzura. No, ellos son autoritarios, tiranos, como dice la palabra en Salmo, otros señores se han enseñoreado de nosotros. Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí vemos cómo eran los pastores en el Antiguo Testamento. Eran probados, se les exhortaba a ser pastores de carácter, pastores de buen testimonio, pastores que cuidaran la grey, como vimos las funciones del pastor anteriormente: cuidado, protección, guianza, orientación, consejo, todas estas cosas. Miren, para concluir, te voy a hacer una sola pregunta. Si Jesucristo estuviera vivo hoy es 9 de agosto del 2026, ¿cómo tú crees que Jesucristo sería en esta actualidad si Él estuviera vivo en estos tiempos? Si Él fuera como los líderes que tenemos hoy, o Él fuera como el ejemplo que Él nos dejó en las Escrituras. Si hoy en tiempo actual Jesucristo estuviera caminando sobre la faz de la tierra, fuera como Yesenia Ten, como Dante Gebel, como Dave Copeland, como Guillermo Maldonado y muchísimos más, no quiero entrar en esa lista, fuera como ellos o fuera como el ejemplo que Él nos dejó en los tiempos antiguos. Entonces, mira, para concluir te voy a decir una cosa. ¿Cómo iba a ser el Jesús? ¿Cómo fuera si fuera como los pastores? Mira, si Jesucristo fuera como los pastores, Él manejara un Jaguar, Él subiría Instagram, sus cortes de pelo en el barbero, los últimos tatuajes, los músculos del gimnasio. Ese es Jesucristo según los pastores de hoy. Él estuviera alquilado en un penthouse en el último piso de un edificio de 100 pisos. Él, ¿cómo se llama? Dieron cursos para enseñar a hacer milagros, prodigios, y cobrara por ellos. Y, ¿cómo se llama? Él andaría en yates, subiría fotos en aviones privados. Ese es el Jesucristo que fuera 2026, según los profetas, los pastores actuales. Yo les voy a decir a ustedes cómo iba a ser Jesucristo si hoy estuviera vivo según los tiempos en los que Él vivió. Mira, número 1, Jesucristo caminaría por los pasillos de los hospitales, oraría por los enfermos, le devolvería fe y esperanza. Jesucristo visitaría a los presos. Jesucristo compartiera su comida. Discúlpenme, un slide de pizza con un hambriento. Jesucristo tomara el metro, tomara el bus, se sentara al lado de cualquier extraño y le predicaría: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesucristo no iba a andar en todas estas vanidades que han del mundo. Jesucristo se pararía fuera de una clínica de aborto a orar por un adolescente para que no matara a su hijo. Él se sentaría en un parque, conversaría con las personas, dormiría donde le cogiera la noche, quizás debajo de un puente con un homeless. Ese fuera el Jesucristo de hoy. Caminaría por las calles ayudando a las personas, orando por ellas. Caminaría por los puentes. Y si alguien tratara de quitarse la vida, agobiado por los problemas de esta vida,
Él le diría por qué vale la pena vivir. Ese fuera el Jesucristo de hoy. Entonces, yo les voy a leer un verso. Mateo 25, del 35 al 40. Discúlpenme. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Y le respondieron, permiso. Y le respondieron, Maestro, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sin comer? ¿Cuándo te vimos vagando? Jesucristo le respondió, por cuanto hiciste esto, por cualquiera de estos pequeños, si hiciste algo por esto, porque hiciste esto por alguno de estos pequeñitos, por mí lo hicisteis. Entonces, esto es un texto maravilloso y ya para terminar, porque creo que todo está dicho. Todo está dicho. Me disculpan el llanto. Son cosas que pasan. El último texto que le voy a dar. Primera de Juan 2:6. No se dejen engañar. Oigan esto, qué maravilla. Primera de Juan 2:6, 2 líneas. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él, el que dice que es cristiano, debe de poner en alto el nombre de Cristo. Entonces, juzgad vosotros mismos. ¿Cómo debemos andar? ¿Como los pastores actuales? ¿O como Jesucristo y el andar de todos los discípulos en el Antiguo Testamento? Espero que me hayan entendido y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Oremos por nuestros pastores. Y una cosita muy importante que se me quedó, y la voy a decir aunque esté ya haya terminado. La cizaña que está dentro de la iglesia. No la podemos clasificar nosotros, está ahí. El trigo y la cizaña son dos plantas completamente iguales. Solamente la diferencia llega cuando llega el tiempo de la siega, que el trigo da frutos, la cizaña permanece estéril. Pero mientras van creciendo juntitas, usted no puede decir este es trigo y esta es cizaña porque son iguales. Dios dice que hay una cizaña en el pueblo de Dios. No somos nosotros quienes debemos de arrancarla, porque podemos en nuestra naturaleza humana llevar un trigo, eso es función de los ángeles. Pero les voy a decir una cosa, oren para que no sea la cizaña la que esté gobernando en el pueblo de Dios. Porque lo que estamos mirando, lo que yo estoy viendo en esta actualidad, es que el trigo está sentado en el auditorio y la cizaña está dirigiendo en el púlpito. Ore, esas son mis oraciones. Yo estoy viendo en todos estos conflictos de las redes, yo estoy viendo respuesta a mis oraciones, porque Dios está exponiendo, Dios está sacando, Dios no quiere hipocresía, Dios no quiere sepulcros blanqueados. Esa cizaña que se ha enseñoreado del trigo, que está liderado sobre el trigo, tiene que ser cortada. Oren porque sus pastores no sean cizaña. Y déjame decirte, si eres un pastor que me escuchas y tiene alguna de estas características de los pastores actuales, no te ensoberbezca, no te incomodes con el cielo. Mira, Dios saca la luz no para destruirte. Dios no quiere destruirte, Él murió por ti. Dios quiere que tú reflexiones, que tú te arrepientas, que tú tomes el camino de la verdad. Dios no quiere tu muerte, Dios quiere tu arrepentimiento, Dios quiere tu humillación, Dios quiere tu rectificación. Él quiere que tú alcances la vida eterna y que tú estés con Él en la eternidad. Si esto es necesario, aunque te duela, aunque en las redes salgan que eres un descarado, una descarada, Dios lo permitió. Arrepiéntete y toma el camino y el ejemplo de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, los bendiga a usted y me bendiga a mí en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por estar presente. Hasta luego.